hoy son lugares subterráneos, sombríos, pero tiempo atrás los mitreos fueron el último reducto de las palpitaciones de una religión que se encuentra en las raíces mismas del cristianismo. Su culto, de origen indo-persa, evolucionó hacia formas mistéricas en las que el contraste alegórico entre la oscuridad y la luz siempre estaba presente. Una metáfora solar teatralizada entre rituales iniciáticos, banquetes ceremoniales y una gravedad secretista impenetrable que ahora cobra vida gracias a la interpretación de las fuentes y el remanente arqueológico. El sincretismo es uno de los fenómenos más interesantes de la historia de las religiones. Una suerte de hibridación, de fusión o incluso adaptación entre cultos que pasado el tiempo no resulta sencillo interpretar. De ahí el desafío que supone reconstruir la evolución de una deidad milenaria sobre la que se han ido sedimentando todo tipo de manifestaciones litúrgicas, antropológicas e iconográficas. Un ejemplo es Mitra, una divinidad de origen indoario constatada en las fuentes desde al menos el siglo XIV a.C. En su concepción primigenia, Mitra tuvo distintas advocaciones. Originalmente era el dios del sol, y en los Vedas, los libros sagrados del hinduismo, fue el dios de la luz celeste, mientras que en el Avesta, que incluye los textos sagrados de la religión zoroástrica, se identifica a Mitra con un dios guerrero. En cualquier caso, su origen heterogéneo ha dificultado la delimitación de su culto. Pero a día de hoy se incluye entre las divinidades hindúes que de alguna manera acabaron incorporadas al panteón persa. De hecho, el nombre de Mitra fue especialmente invocado durante la dinastía aqueménida, entre los siglos VI y IV a.C., con independencia de que Ahura Mazda ejerciera de divinidad oficial del imperio persa. Entonces, Mitra era la deidad que representaba los contratos y que garantizaba el orden social. Lo que nadie duda es que estaba estrechamente vinculado al poder político y resultaba útil a los intereses ideológicos y propagandísticos de las élites dominantes de entonces. Además, ocupó un papel destacado en la evolución y transformación interna que experimentó el zoroastrismo con el ascenso de los reinos helenísticos que siguieron a la muerte del general Alejandro Magno. Ya en tiempos del imperio seleucida, entre los siglos III y I a.C., el fuerte componente iranio, tanto de las élites como de la población, condicionó la expresión religiosa de sus gentes y se sucedieron las invocaciones a Mitra en territorios como Comagene, Armenia, Ponto, Bósforo o Bactria, casi siempre vinculadas al poder político real y con interesantes variaciones respecto al modelo tradicional iranio, que no son sino el resultado de la interacción del culto de Mitra con otras formas de religiosidad difundidas durante el periodo helenístico. Es decir, que sobre la base primigenia de una divinidad que representaba el contrato y el orden social, ya lo hemos dicho antes, sobre Mitra se sedimentaron otros atributos y características asimiladas tras el contacto de la población con dioses de otras culturas con las que iba interactuando la población irania. Me refiero a cualidades creadoras, guerreras, protectoras, mediadoras o psicopompas, además de características naturalistas y lumínicas. Esto es importante. De hecho, en buena parte de su iconografía, Mitra aparece tocado con rayos de sol que enfatizan su condición de deidad luminosa confrontada a los dioses de la oscuridad. El caso es que en época helenística parte de los grupos dirigentes greco-iranios se apropiaron del culto de Mitra. De alguna manera lo que hicieron fue adaptarlo, convirtiéndolo en una expresión pública hasta mitad del siglo I a.C. No se sabe exactamente el momento, pero fue alrededor del cambio de era cuando se dieron los elementos propicios para que el culto de Mitra evolucionara hacia un modelo protomistérico que poco tenía que ver ya con el mitraísmo indoiranio de los comienzos.
En la difusión de su culto desempeñaron un papel clave los legionarios romanos y la movilidad de las tropas provocó que el fenómeno, que el mitraísmo, llegara a los confines de la Europa occidental. Se cree que fue en las guerras párticas del siglo I a.C., cuando los soldados romanos, desplazados a tierras persas, conocieron el mitraísmo en su antigua manifestación de adoración solar. Y se ha llegado a sugerir incluso que el culto difundido por el efecto de los movimientos de tropas legionarias no sea o no tenga una motivación propiamente devota. Algún investigador sostiene que estaríamos ante una creación de nuevo cuño que adoptó el nombre y vocablos de un dios persa para dotar el fenómeno de cierto exotismo, potenciando su acogida y favoreciendo la cohesión del enorme mosaico étnico y también cultural en el que se estaba convirtiendo poco a poco el Imperio Romano. Por eso el estamento militar fue tan receptivo al culto de Mitra hasta el punto de que no fueron pocos los oficiales e incluso emperadores que se iniciaron en los misterios mitraicos, porque se basaba en la autoridad de la jerarquía, porque implicaba la sumisión de los seguidores y porque generaba sólidos lazos personales a través de las pequeñas hermandades sobre las que se estructuraba el culto a Mitra. Era la fórmula perfecta para que gentes de distinta procedencia consolidaran una identidad común en torno a valores que se consideraban irrenunciables como la pureza, la honestidad, el coraje o la solidaridad. El culto a Mitra, del que las mujeres estaban excluidas, por cierto, contaba además con el favor imperial, lo que obviamente ayudó en su expansión por los territorios del imperio. Otro de los rasgos característicos del mitraísmo, tal y como lo conocemos en época ya romana, fue la exigencia de someterse a unas pruebas iniciáticas con una serie de rituales litúrgicos que a día de hoy son todavía objeto de discusión. No está claro cuáles eran esos ritos. Otro de los problemas del mitraísmo como religión es su carácter esotérico, ese secretismo e indefinición doctrinal que ha dificultado su reconstrucción. Su legado es incierto y quizás por eso despierta tanto interés, pero no todo en torno al mitraísmo es especulación. Desde el punto de vista material, la huella que ha dejado en el registro arqueológico es considerable. Por una parte, los conocidos mitreos, espacios sacros a modo de santuario, muchos de ellos criptas subterráneas, que simulaban ser cuevas y en los que la oscuridad del entorno permitía recrear la lucha contra las tinieblas ante la presencia de la divinidad. En tales estancias era habitual la representación de Mitra, a veces en forma de fresco, en algún tipo de pintura, otras como miniatura, o incluso también formando parte de grupos escultóricos como el que representaba el episodio mitológico conocido como Mitra Tauróctonos. También se constata el culto a Mitra en aras, cuyas inscripciones
contiene la invocación a la divinidad en diferentes fórmulas religiosas. En definitiva, el mitraísmo fue una manifestación religiosa de origen indoiranio que por efecto sincrético incorporó rasgos de otras religiones en época helenística antes de expandirse por las fronteras del Imperio Romano hasta su postrero caso en el siglo IV después de Cristo.